Muy buenos días, apreciable maestra y compañeros de nuestro grupo de la maestría. En esta mañana voy a abordar el tema expositivo titulado Modelo Educativo del siglo XXI en Educación Media Superior. Un tema interesante, un tema acorde a nuestros tiempos y sobre todo de mucha utilidad. Nosotros como docentes del nivel medio debemos de tener en claro, ¿sí? ¿Cuál es esa propuesta educativa innovadora? Comencemos. Nuestro entorno está en constante transformación. La sociedad evoluciona, los retos del nuevo milenio demandan una actualización en los aspectos educativos, sobre todo lo relativo a la tecnología. Y México tenía que estar a la altura de la evolución de la juventud. Por ello fue importante la reforma educativa, la reforma integral de la educación media superior, realizada en la primera década del siglo XXI. Nosotros como país y sobre todo como docentes del nivel medio no podemos quedar excluidos de estos avances tecnológicos, de esta evolución de la sociedad, y por eso fue necesario tener un nuevo modelo educativo, un modelo educativo acorde a las demandas del siglo XXI y sobre todo encaminadas a esa necesidad presente, ya que los jóvenes del siglo XXI no son los mismos del siglo XX. Ha cambiado, ha evolucionado la sociedad y por lo consiguiente nosotros como docentes también tenemos que cambiar nuestra práctica educativa y también sobre todo ese proceso de cómo educar a las nuevas generaciones. Hablando de competencias, porque la reforma educativa se refiere principalmente a esa educación basada en competencias. Hablando de competencias, según Javier Vargas, afirma que la competencia es la capacidad para movilizar saberes en un contexto determinado, en la acción y con el éxito para satisfacer necesidades, atender situaciones, resolver problemas, tomar decisiones y lograr objetivos. En ese contexto, en esta definición que nos da Javier Vargas, las competencias docentes suelen ser no solo conformar un cúmulo de conocimientos y transmitirlos o transmitibles a los alumnos. Se refiere más bien a movilizar esos saberes, hacer que los alumnos sean partícipes de su propio conocimiento, pero sobre todo educarlos en su contexto y sobre todo para satisfacer necesidades de su contexto. Por su parte, la NUYES define las competencias, ¿sí?, como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que deben reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. En ese aspecto, también es entendible qué significa esta educación basada en competencias. Ya no solo es transmitir conocimientos, ya no solo es leer un texto, ya no solo es comprender una operación matemática, sino va más allá de. Ahora se trata también de esos conocimientos, pero también desarrollar esas habilidades y destrezas, ¿sí?, de manera transversal y de manera que al alumno le sirva, ¿sí?, ese conocimiento adquirido en un aula de clases. Ya no solo es llegar a la escuela, sentarse y copiar todo lo que el maestro dicta, sino ahora también el alumno es partícipe de esa adquisición de saberes. En la concreción de la RIEMS, de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, se apoya en tres aspectos fundamentales. La primera es ese aprendizaje significativo. Sí, de aquí ahorita vamos a hablar más específicamente qué consiste. La segunda es el constructivismo pensado por Jean Piaget,
¿sí? Sobre esos conocimientos previos e interacciones con el medio. Y la tercera es el socioconstructivismo de Vygotsky. Aprender es una experiencia social. Estas tres, esos tres aspectos pedagógicos de la reforma nutren, ¿sí?, esta nueva apuesta, y sobre todo es el apoyo pedagógico de la RIEMS. No podemos hablar de reforma si no se habla del cambio de práctica docente. No se puede hablar de reforma si no se le pone al alumno en el centro del conocimiento. Entonces, aquí están apoyado pedagógicamente la reforma entre el aprendizaje significativo, el constructivismo pensado por Piaget y el socioconstructivismo de Vygotsky. El marco curricular común basado en desempeños terminales. La opción que mejor unifica y mantiene la diversidad es la de acordar cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que todo bachiller debe poseer al finalizar sus estudios. El perfil básico hace referencia a los desempeños comunes que los egresados del bachillerato deben conseguir independientemente de la modalidad y subsistema que curse. Eso también es otra apuesta de este modelo educativo del siglo XXI. Hablar sobre un perfil único de egreso. Ya no importa el subsistema en el que el bachiller o el estudiante estudie, puede ser un colegio de bachilleres, puede ser un colegio científico, puede ser un colegio tecnológico, pero el objetivo es que todos los alumnos tengan un mismo perfil de egresos para poderse desarrollar en una sociedad. Entonces, en eso consiste el marco curricular común basado en ese desempeño terminales. La nueva apuesta de este modelo educativo del siglo XXI también habla sobre un sistema nacional de bachillerato. El sistema nacional de bachillerato se desarrollará con base en 3 tipos de competencias, hablando de genéricas, disciplinares y profesionales. En eso consiste el marco curricular común, tener un mismo sistema nacional de bachillerato en el que todos los subsistemas pertenecientes a este conglomerado, ¿no?, del Sistema Nacional de Bachillerato puedan compartir esas competencias genéricas, esas competencias disciplinares y también, hablando de bachilleratos tecnológicos y profesionales, ¿no?, esas competencias que le van a servir al alumno en el desempeño laboral. Cuando hablamos de competencias genéricas, nos referimos a esas competencias que el alumno debe desarrollar a lo largo de su estadía en el nivel medio superior, pero con ese sentido integral, con ese sentido socioconstructivista, ¿no? No podemos hablar de competencias genéricas si no el alumno desarrolla habilidades para la vida, habilidades para poder desenvolverse en su comunidad. Entonces, en eso consisten las competencias genéricas y que va a ser crucial, ya que esto va a estar inmerso a lo largo de todos los 3 años de bachillerato. Las disciplinares se refieren a esas competencias que cada alumno va a desarrollar, pero de acuerdo a las disciplinas diferentes que se imparten en la educación media superior. Y las profesionales están enfocadas a esos bachilleratos que forman a estudiantes con un sentido de pertenecer al campo laboral después de concluir el nivel medio. Cuando hablamos de la definición y regulación, ¿sí?, de la educación media superior, se refiere a la manera en cómo existen esas opciones. ¿Sí? Por eso la nueva práctica educativa con esta reforma, ¿sí?, hablando de este modelo educativo del siglo XXI, ya no es enfocado a un subsistema y aislar a los demás. No,
Ahora el alumno, el estudiante, tiene diversas opciones en las que puede él ingresar al nivel medio superior y obtener un certificado único. ¿Cuáles son esas definiciones? Pues tenemos la educación presencial, que es donde el alumno acude regularmente a la escuela y está atendido por un docente. Tenemos la educación intensiva, tenemos la virtual, que se refiere haciendo uso de las tecnologías actuales. Tenemos la autoplaneada, la mixta, la certificación por evaluaciones parciales y la certificación por examen. De acuerdo a esta reforma en nuestro país, esas son las opciones por las que cuenta el alumno, evitándose una única opción. Y cuando hablamos también de los mecanismos de gestión de la RIEMS, de la reforma, hablamos de una serie de situaciones que se deben desarrollar para lograr la concreción. La número 1 dice generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los alumnos. Eso es importantísimo, ya que en cada plantel deberá haber una área especializada en atender a los alumnos psicológicamente. Por eso digo que es un aspecto crucial esto de la orientación educativa y estar al pendiente de las necesidades de nuestros estudiantes. También se habla del desarrollo de la planta docente. Ahorita ya el docente no es un ente aislado, sino tiene una serie de competencias que debe desarrollar para cambiar esa práctica y dejar esa vieja escuela y enrolarse en este nuevo modelo educativo del siglo XXI. La número 3 dice mejorar las instalaciones y el equipamiento. Como hablamos de una reforma integral, no solo es atender a los alumnos psicológicamente, no solo es que el docente estudie, se prepare, cambie su práctica docente, sino también aquí entra el equipamiento y el mejoramiento de los planteles. Tan importante para que los estudiantes tengan ese desarrollo integral. Sí, porque podemos trabajar en un aula de madera sin ningún equipamiento, pero el alumno va a carecer de esos conocimientos que pueda tener un alumno urbano donde tiene todas estas herramientas. Entonces es importante también mejorar esas instalaciones y el equipamiento de los planteles. También profesionalizar la gestión. En este caso, el director ya no va a ser un ente que va a estar encerrado en un plantel, sino más bien se va a dedicar a esa mejora continua de su escuela. Y no solo el director, sino ahí también se involucra de manera integral a los docentes, a los padres de familia, para lograr ese desarrollo, no solo en el plantel, sino en la sociedad. La número 5, evaluar el sistema de forma integral. Aquí ya no se trata de castigar, de una evaluación donde se le castiga al alumno si reprueba un examen, sino más bien existen diversas formas de evaluación y por eso se habla de una manera de evaluación integral, donde el alumno se le esté en constante mejoramiento, ¿sí? A través de la evaluación, sería una evaluación para mejorar. Y también el docente es necesario que se evalúe su práctica para mejorar el desempeño. Y la 6, implementar mecanismos para el tránsito entre subsistemas y escuelas. Dejando ese lado rígido donde si tú estudias en un subsistema ya no puedes entrar en otro. Aquí se trata de que el alumno también pueda tener ese tránsito libre entre subsistemas y escuelas. Esto en cuanto a los mecanismos de gestión. Y también el modelo educativo del siglo XXI se habla sobre los acuerdos. Para concretar esta reforma tenían que haber acuerdos secretariales en nuestro país, porque por medio de esto se tiene la certeza de que
se van a implementar a lo largo del todo el territorio nacional. Y entonces surgen estos acuerdos secretariales y tenemos el acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato, el marco curricular común, que es ya lo que vimos anteriormente, así como la definición y regulación de las modalidades, los mecanismos de gestión, la certificación del Sistema Nacional de Bachillerato, que es importante también para los planteles entrar en esta certificación. El acuerdo 444 por el que se establecen las competencias del marco curricular común. Esas competencias que va a regir el Sistema Nacional de Bachillerato, ¿cuáles son esas? Las genéricas, las básicas y las profesionales. Tenemos también el acuerdo 445, se conceptualiza y define para la educación media superior las opciones educativas, lo que ya comentaba con antelación, ¿sí? Las opciones que el alumno pueda tener para estudiar. Ya no es solo la manera presencial. La 447 se establecen las competencias docentes. Esto es muy importante que nosotros como docentes logremos esas competencias para nuestro desempeño. Más adelantito voy a ser específico en esas competencias. La 449 se establecen las competencias del perfil del director, así como el docente necesita de tener una profesionalización, también el director de los planteles. La 480, el acuerdo secretarial 480 habla sobre los lineamientos para que las instituciones ingresen al Sistema Nacional de Bachillerato. La 484, que definen los lineamientos para el funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. La 486, por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General, así como la 488, que se modifican esos acuerdos de la 442, 444 y la 447. Entonces, el rol del docente en este modelo educativo del siglo XXI, ¿cómo deberá ser ese trabajo que debemos desempeñar nosotros en un aula, en nuestra escuela, en nuestro entorno social? Se habla de que deberá contar con conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan diseñar clases participativas. Se fomente el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y el trabajo en torno a proyectos, capaces de integrar las competencias genéricas en cada una de sus áreas de enseñanza, conozcan las necesidades y características de la población en edad de cursar la educación media superior, fungir como asesores o tutores. El docente del siglo XXI debe de ser un docente comprometido con su labor. Ya no es solo un docente que va a llegar a un aula a impartir una clase, a dictar y hacer una clase rutinaria. Ahora el docente debe de conocer su entorno, debe de conocer a sus alumnos, debe de propiciar el desarrollo de esas competencias dentro del aula, debe de ser un facilitador del conocimiento y sobre todo debe de tener ese compromiso con la educación que requieren nuestro sistema nacional. Instrucciones, áreas genéricas del docente. Aquí tenemos 5 áreas genéricas del docente. La primera, el diseño de procesos de aprendizaje. El segundo es el desarrollo cognitivo y motivacional. El tercero, los métodos y técnicas de aprendizaje. La cuarta, la evaluación del aprendizaje y el liderazgo educativo. Entonces, en este aspecto nosotros vemos que el docente debe de estar actualizado para diseñar una secuencia didáctica de acuerdo a competencias, para diseñar técnicas, para propiciar herramientas en los que el alumno sea una parte crucial. Ahora ya el docente ya no es un simple transmisor, ahora es un guía, es el que va a propiciarles esas herramientas a los alumnos para que adquieran esos nuevos saberes, esos nuevos conocimientos. Y hablando de las competencias docentes. Aquí tenemos la número 1, que organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. El docente del siglo XXI
inmiscuido en este modelo educativo es una persona que está en constante formación, es una persona que se está exigiendo didácticamente, pedagógicamente. La número 2, domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. Vamos a hacer de nuestra práctica docente algo que al alumno le interese. ¿Cómo hacer que una clase le interese? Pues utilizando este método del aprendizaje significativo, algo que el alumno sea de su interés. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje por competencias. Ahora tenemos que hablar de ese desarrollo de competencias que se requiere para nuestra labor. La número 4, lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora. Ahora el docente es alguien que crea, alguien que innova, es una persona que lleva esa vocación del servicio docente a sus alumnos y que utiliza todo lo necesario y todo lo requerido para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de una manera efectiva. La número 5, evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. Aquí, como les comentaba, es una evaluación donde el alumno se tiene que dar cuenta de cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y trabajar con ello para desempeñarse en el aspecto educativo. La número 6, construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Nosotros como docentes inculcamos a los alumnos que también sean partícipe de ese conocimiento autónomo, pero también que puedan y que sepan trabajar de manera colaborativa con sus compañeros. Contribuye a la generación de un ambiente sano e integral en los estudiantes, ¿sí? Siempre el docente va a motivar a que en el aspecto educativo los alumnos tengan esa convivencia sana entre ellos y entre la sociedad. La número 8, participa en los proyectos de mejora continua de su escuela. Nosotros como docentes somos parte integral de esto, ¿sí? Para que nuestro plantel alcance esos objetivos deseados cada ciclo escolar. La número 9, complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la información y comunicación, muy importante para nuestro contexto. Ahora no podemos quedar separados de la tecnología. Tenemos que ser partícipes de esto, porque nuestros alumnos ya conviven y ya es cotidiano la interacción constante con la tecnología. Y eso también nos dice la número 10, integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros en nuestra aula, en nuestra escuela, tenemos que utilizar ya estas nuevas tecnologías o estas tecnologías del siglo XXI. Y la número 11, guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes. Entonces, cuando hablamos de esta escuela, de este modelo educativo del siglo XXI en la EMS, estamos hablando de ese compromiso. Ya está plasmado en documentos, ya se hizo la reforma, ya lleva unos años implementado en nuestro país, pero también depende de muchos factores para que se concrete al 100%. La RIEMS es una situación inconclusa. A más de 10 años de su implementación, no se ven los resultados esperados. Falta mucho por hacer, pero se debe actuar para lograr los propósitos deseados. La responsabilidad es de todos. La parte gubernamental e institucional, los docentes, los alumnos, padres de familia y sociedad en general. Entonces es importante que nosotros analicemos, ¿sí? Estos logros de la RIEMS. Para mí me parece de manera acertada este nuevo modelo educativo del siglo XXI. Falta mucho por hacer, pero depende de todos los actores educativos. Como docentes, comprometerse al cambio, dejar viejas prácticas, tomar en serio nuestro rol docente, innovar, preparación continua, ser un facilitador, clases dinámicas, alumnos autónomos, entre muchas otras cosas. Quizá en nuestro
sistema educativo, todos debemos de poner un granito de arena, tanto la institución, tanto el gobierno, tanto los padres de familia, los alumnos y nosotros como docentes. Si queremos que este nuevo modelo educativo del siglo XXI funcione, tenemos que comenzar por cambiar nosotros nuestra práctica docente. Entonces, espero que haya quedado claro esta exposición. Traté de hablar sobre este nuevo modelo del siglo XXI y para que se logren todos los objetivos, yo creo que depende de todos nosotros. Muchas gracias, maestra y compañeros.